Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos, un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento.
en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros.
Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica
Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. La mañana era fría. El aire se sentía denso y pesado, como si presagiara lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba su luz detrás de las montañas, iluminando tenuemente el camino que teníamos por delante. Mi unidad, un grupo de élite, se encontraba en la misión de capturar una célula delictiva que había estado aterrorizando a comunidades enteras. Sabíamos que esta operación era crítica, no solo por el impacto que tendría en la seguridad de la región, sino también por la reputación de nuestra unidad. Nos desplazamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de nuestras botas sobre el terreno era lo único que rompía la quietud. La vegetación densa nos ofrecía una cobertura adecuada, pero también complicaba nuestra visibilidad. La adrenalina corría por mis venas. Años de entrenamiento y experiencia me habían enseñado a estar siempre alerta, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Al llegar a la zona de operaciones, nos detuvimos a evaluar el terreno. La inteligencia había indicado que el líder de la célula, un hombre conocido por su brutalidad, se encontraba en un campamento improvisado a unos kilómetros de nuestra ubicación. La misión era simple: rodearlo y capturarlo. Pero en el mundo de las operaciones encubiertas, la simplicidad rara vez se traduce en éxito. Comenzamos a avanzar. La comunicación entre nosotros era clave. Cada uno de nosotros tenía un rol específico y confiábamos en que todos cumplirían con su parte. La tensión se podía sentir. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A medida que nos acercábamos al campamento, la vegetación se volvía más escasa, y por un momento, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, al grado que me dije a mí mismo: dediquémonos a lo que sabemos hacer. De repente un estruendo cortó el aire. El sonido de un disparo resonó a mi izquierda, seguido de un grito. Instintivamente caímos al suelo buscando cobertura. En ese momento la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en una emboscada. Sin tiempo para pensar, mi entrenamiento tomó el control. Me arrastré hacia una roca cercana, tratando de encontrar un ángulo para observar lo que estaba sucediendo. Balas comenzaron a llover sobre nosotros, y el sonido de las mismas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros tomando posiciones defensivas. La adrenalina se disparó.
y la calma que había intentado mantener se desvaneció. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El líder de la célula no se encontraba solo. Su grupo se había preparado para nuestra llegada. «¡Formen un perímetro!», grité, tratando de ser escuchado sobre el caos. Mis órdenes fueron respondidas rápidamente, y en cuestión de segundos, nuestros rifles estaban en posición, listos para devolver el fuego. La estrategia era simple: avanzar en equipo, cubrirnos mutuamente y tratar de desmantelar su fuego. Pero la confusión reinaba. El ruido de las balas, los gritos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras avanzábamos, una ráfaga de disparos pasó cerca de mí y sentí el impacto de una de las balas en mi hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero no había tiempo para rendirme. La adrenalina me mantuvo en pie y seguí moviéndome, ignorando el ardor y el líquido vital que comenzaba a empapar mi uniforme. «¡Tienen un francotirador!», gritó uno de mis compañeros, y en ese momento supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. Nos habíamos metido en un campo de lucha que no habíamos anticipado, y la única salida era peleando. Con determinación me dirigí hacia un árbol caído que ofrecía algo de cobertura. Desde allí podía ver a los hombres de la célula. Estaban bien organizados y armados, respondiendo a nuestro ataque con una ferocidad que no habíamos anticipado. «¡Hay que flanquearlos!», ordené, tratando de recuperar el control de la situación. Formamos un grupo pequeño y comenzamos a movernos hacia la izquierda, tratando de rodear su posición. Era un movimiento arriesgado, pero teníamos que hacerlo. La vida de mis compañeros dependía de ello. Mientras nos movíamos, el silencio de las balas seguían resonando. La tierra cercana se levantaba en pequeñas nubes a nuestro alrededor, y el olor a pólvora llenaba el aire. La visión se tornó borrosa. La adrenalina y el dolor de mi herida combinados hacían que todo pareciera un sueño febril, pero no era un sueño, era la cruda realidad de esta lucha. Finalmente logramos flanquear a los atacantes, y el fuego de nuestros rifles comenzó a hacer mella en su formación. Vi como uno de ellos caía al suelo, y un grito de victoria salió de mis labios. Pero la victoria era efímera. En un abrir y cerrar de ojos, el francotirador que habíamos ignorado disparó nuevamente, y uno de mis compañeros recibió el impacto en el pecho, cayendo como un tronco al suelo. El terror se apoderó de mí. Esa lucha no solo era un juego de estrategia, era una lucha por la vida y la muerte. La imagen de mi compañero caído se grabó en mi mente, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no había tiempo para lamentar. Teníamos que seguir luchando. Con una mezcla de rabia y determinación, avancé con mis compañeros. Balas seguían zumbando y el caos era total. Nos movimos de un lado a otro, cubriendo cada movimiento, pero la situación se tornaba más desesperada. Esa célula no se rendía tan fácilmente. Eran hombres entrenados y dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente logramos alcanzar una posición elevada que nos permitió tener una mejor visión del campo. Desde allí pude ver el campamento de la célula. Era pequeño, pero estaba bien fortificado. La situación era crítica y teníamos que actuar rápido. La comunicación entre nosotros se volvió esencial. Cada uno tenía que saber su lugar y su tarea. «Vamos a tomar ese campamento», grité. Mis compañeros asintieron y nos preparamos para el asalto final. La tensión se sentía, pero sabíamos que la única manera de salir de esa situación era con una victoria decisiva. Con un grito avanzamos hacia el campamento. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho, y el miedo se convertía en pura determinación. Balas seguían volando, pero estábamos listos. Entramos en el campamento y el caos se desató. La lucha fue feroz. El sonido de los rifles era ensordecedor, y cada uno de nosotros luchaba con todas nuestras fuerzas.
Al final, tras el combate intenso, logramos someter a los hombres, pero el costo era alto. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos de ellos caídos, y el peso de la realidad me aplastó por completo. En medio del caos vi al líder de la célula, un hombre que había sido el objetivo de nuestra misión, con las manos en alto. Se rindió. La victoria era nuestra, pero ese día el vacío en mi corazón era innegable. La lucha no trae victoria, solo destrucción y dolor. Mientras lo llevamos bajo custodia ese día, no pude evitar pensar en lo que habíamos perdido, porque el terror definitivamente se vive cuando eres emboscado. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos.
El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno de mis compañeros. «Debemos salir de esta zona». El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles.
Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató, y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Esto que les voy a contar sucedió hace un par de años. El sol apenas despuntaba en el horizonte, proyectando una luz tenue sobre el terreno árido y polvoriento. Nuestro equipo, un grupo de élite entrenado para operaciones encubiertas, se preparaba para una misión que, aunque rutinaria en su planificación, prometía ser peligrosa: la captura de una célula delictiva que había estado sembrando el caos en la región. Sabíamos que el enemigo era astuto y que su capacidad para emboscar era legendaria, pero la adrenalina corría por nuestras venas y estábamos listos para eso. Los vehículos blindados avanzaban por la carretera secundaria, una ruta que, aunque menos transitada, nos acercaba a nuestro objetivo. Las comunicaciones eran breves y precisas. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar. El líder, el experto en explosivos, el francotirador, y yo, el especialista en inteligencia. Mi tarea era recopilar información sobre los movimientos del enemigo y asegurar que tuviéramos el elemento sorpresa a nuestro favor. Todo estaba bajo control, o al menos eso pensamos. A medida que nos adentrábamos en el territorio enemigo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El silencio era ensordecedor y mis sentidos estaban al máximo. Sabía que la calma antes de la tormenta era un mal presagio. De repente, un ruido sordo rompió la monotonía. Un estallido ensordecedor que resonó en el aire. Un artefacto explosivo improvisado había estallado a nuestro lado, levantando nubes de polvo y escombros. El vehículo en el que viajábamos se volcó, y el mundo se convirtió en un caos de gritos y disparos.
La emboscada había comenzado. Sentí el golpe del impacto en mi cuerpo, pero no había tiempo para la conmoción. El instinto de supervivencia se apoderó de mí rápidamente y me desabroché el cinturón de seguridad y me arrastré hacia la salida, aún aturdido por el estruendo. Al salir del vehículo la escena era un infierno. La pólvora y el humo llenaban el aire, y el sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Mis compañeros estaban tratando de reagruparse, pero el enemigo ya había tomado posiciones estratégicas. Con el corazón en la garganta, busqué cobertura detrás de un bloque de cemento. Desde allí evalué la situación. Vi a nuestro líder, el sargento Ruiz, gritando órdenes para que nos cubriéramos y contraatacáramos. Algunos de mis compañeros estaban heridos, otros atrapados en el vehículo volcado. La adrenalina en mi sistema me empujó a actuar. Saqué mi arma y me preparé para responder al fuego. Sabía que cada segundo contaba. Los disparos resonaron como truenos. Respondí con precisión, apuntando a los puntos donde podía ver a los atacantes. Eran rápidos y astutos. Se movían entre los árboles y los matorrales, disparando con una habilidad que demostraba su experiencia en el terreno. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de revertir la situación. El sargento me hizo una señal, indicándome que cubriera la posición derecha, mientras él y otros 2 hombres intentaban liberar a los atrapados en el vehículo. Yo acepté la orden y me desplacé con cautela, manteniéndome bajo el fuego enemigo. Cada paso era una cuestión de vida o muerte. La tierra temblaba bajo mis pies debido a los disparos y las explosiones. Me detuve detrás de un árbol, tomando respiraciones profundas para calmar el latido desbocado de mi corazón. Desde allí podía ver a un grupo de hombres armados, cómo se estaban acercando, confiados de que nos habían acorralado. Mi mente se centró en el objetivo. Sabía que tenía que actuar rápido. Ajusté la mirada de mi rifle y disparé. Uno de los atacantes cayó al suelo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Sabía que era un hombre, un ser humano como yo, pero en ese momento era un enemigo. El fuego cruzado continuó. Cada disparo que hacía era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vi a uno de mis compañeros, el cabo Martínez, cómo caía al suelo, gritando de dolor. Sentí que me desgarraba el corazón, pero no podía permitir que la desesperación me consumiera. En ese instante, todo lo que había entrenado, cada hora de preparación, se estaba poniendo a prueba. Con un grito de lucha, el sargento Ruiz lideró un asalto para liberar a los hombres atrapados. El fuego enemigo se intensificó y la situación se volvía cada vez más crítica. La orden fue clara: cubrir a los que estaban en peligro. Me desplacé a la izquierda, buscando un ángulo de tiro que me permitiera apoyar a mis compañeros. El caos era abrumador. Los gritos, los disparos y el estruendo de las explosiones se mezclaban en una sinfonía aterradora. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que el peso de la vida y la muerte recaía sobre mis hombros. Era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra el miedo que intentaba apoderarse de mí. Finalmente logramos liberar a algunos de nuestros hombres. El sargento estaba cubierto de polvo y líquido vital, pero su determinación era palpable. Nos agrupamos de nuevo evaluando nuestras opciones. Las bajas eran alarmantes y el enemigo no mostraba signos de rendirse. Yo tomé una decisión rápida. Le pedí al sargento que me dejara flanquear al enemigo desde el este. Sabía que era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad para sobrevivir y así recuperar el control. Ruiz dudó, pero vio la determinación en mis ojos y terminó asintiendo. Me desplacé con cautela hacia el este, utilizando la cobertura natural del terreno. Cada paso me acercaba más al enemigo y, simultáneamente, a un riesgo mayor.
A medida que me acercaba pude ver a los atacantes en una posición de confianza, creyendo que tenían la ventaja. Yo saqué un par de granadas de mano de mi equipo. Sabía que debía ser preciso. Lanzar una granada en medio de un grupo de hombres podría cambiar el rumbo de esta batalla. Respiré hondo y arrojé la primera. El estallido fue ensordecedor y el caos se desató. Aproveché la confusión y comencé a disparar con determinación. Los gritos de dolor y sorpresa resonaban en mis oídos, y en cuestión de minutos la situación comenzaba a cambiar. Mis compañeros, al ver la oportunidad, avanzaron con fuerza. La emboscada estaba dando un giro inesperado. Con el corazón pesado continuábamos avanzando. La batalla se volvía más intensa, y el fuego se cruzaba en una torrente de balas. Cada uno de nosotros luchaba no solo por nuestra vida, sino por la memoria de nuestros compañeros que habíamos perdido. La determinación se convertía en rabia, y cada disparo que yo lanzaba era un grito de venganza por todos los que habíamos dejado atrás. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la última ráfaga de disparos se extinguió. El silencio se asentó, pero no era un silencio de paz. Era un silencio opresivo, cargado de la pérdida y la devastación que habíamos sufrido. La misión había sido un éxito en términos de objetivos, pero el costo en estos casos siempre es alto. Mientras nos reagrupábamos y evaluábamos a los sobrevivientes, la realidad de esta lucha se instaló en nuestro interior. Ese día habíamos ganado una batalla, pero la lucha se sabe que hoy en día continúa, y el terror es a diario. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión, y un silencio inquietante se cernía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina como fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría.
Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo 2 veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Yo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse, y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció, y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos,
La atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación, y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije, tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela, y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras, y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante. Pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él, una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba, era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. ¡Atrápalo!, grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. No debería haber venido aquí, murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. El fantasma te está observando. Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. ¿Lo ven?, preguntó mi compañero, paralizado por el miedo. No podemos dejar que nos atrape. Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base,
La tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo: nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo, decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Pertenezco a la Armada de México, y aunque he enfrentado situaciones extremas en mi carrera, la operación en la que capturamos a alguien de la Maña, conocido como el Fantasma, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo por el caos inherente a la lucha contra el narco, sino por la atmósfera inquietante que rodeaba a este hombre y la historia de brujería que se contaba sobre él. Historias de terror de la internet.